Ignacio, en la academia se cuestiona mucho la cámara oculta, pero en los reportajes de investigación a veces no hay otra forma de probar un delito de interés público. Claro. ¿Qué caso recuerdas tú donde haya sido importante, pero difícil el manejo de una cámara oculta dentro de los tribunales? Siempre es difícil el tema de la cámara oculta, porque a partir de la radio Kyoto, o del Kyoto Gate, empezó a cuestionarse si las cámaras ocultas agredían la intimidad o también la confianza. Porque cuando yo tengo una relación verbal con alguien, efectivamente se genera cierta confianza. Que si yo la estoy grabando y no sabes tú que la estoy grabando, bueno, tiene que ver con este choque de si efectivamente estoy transgrediendo el principio de la confianza que debe haber entre las relaciones, las comunicaciones, y de ahí para adelante hasta las cosas más íntimas. O el tema de la intimidad misma. En general yo diría que siempre uno lo ocupa como último recurso. Probablemente sirve para chequear y para fijar los hechos, partir, o no sé si partir, pero tener dentro de la investigación periodística algunas cámaras que me permitan fijar ciertos hechos antes de que se borren. Pero necesariamente el tema de introducir la cámara oculta dentro de lo que yo transmito, empieza uno a preguntarse si vale la pena o no vale la pena. O sea, yo tengo un problema, a modo simplemente ejemplar, con una jueza, un tema de cierta relevancia pública, y bueno, yo perfectamente puedo fijar al comienzo alguna conversación con la jueza para decir, esta señora está enredada en algún hecho específico. Ahora, desde que tengo fijado el hecho y ella no me lo va a poder controvertir, hasta el momento en que hago la noticia propiamente tal, tengo que preguntarme si ocupo o no, si utilizo esa cámara oculta en la transmisión. Debiera ocuparla siempre cuando. ¿Y claro. cuándo? ¿No hay otra forma de probar el delito? Exacto, eso es lo que yo por lo menos estimo. Hay ciertas regulaciones, ¿no? Yo no puedo hacer la cámara oculta en recintos privados. Yo no puedo hacer la cámara oculta en recintos que, aún siendo públicos, no sean de libre acceso al público. Yo idealmente no debo hacer la cámara oculta como tercero. Pero bueno, pasando todas esas barreras y sigo necesitando la cámara oculta, yo tengo que ver, bueno, efectivamente la necesitaba o no la necesitaba. Ahora sí, hay casos, hoy día conversamos, donde vale la pena que uno corra el riesgo, por ejemplo, claro, si hay un pedófilo y pone en riesgo a niños. Claro. Nosotros tuvimos un caso súper interesante donde había un tema de que un psicólogo había sido condenado por pedofilia, y este psicólogo seguía ejerciendo la profesión en circunstancias que se le había prohibido atender a menores de edad. Entonces, ¿qué hizo este canal donde yo colaboro? Este canal contrató a una persona mayor de 18 años, simuló que era, o sea, un actor que simuló ser menor de 18 años, y empezó a atenderse una consulta por problemas de prueba de aptitud o algo por el estilo. Y el psicólogo empezó a hacerle proposiciones sexuales al paciente, al menor, al de 17 años. Al supuesto menor. Y en ese caso, el menor tenía una cámara oculta. Y la pregunta es, yo estoy efectivamente transgrediendo el artículo 161A, porque estoy en un lugar privado, que es la consulta del psicólogo, grabando una conversación privada, pero hay un interés superior, que es que hay un psicólogo que está cometiendo actos de abuso o de ofrecimientos sexuales a un menor, transgrediendo una condena que tenía y efectivamente afectando un valor que es de interés público, como es la libertad sexual o la seguridad sexual de los menores. Entonces, incluso uno transgrediendo la ley en ciertos casos tiene que tomar decisiones que son de un interés superior. O sea, defender a la libertad sexual de los menores a nosotros nos pareció necesario, incluso siendo nosotros autores de un delito de cámaras ocultas. Ahí que podía caer desde usted como abogado, el director de prensa, claro, el equipo periodístico. Porque ahí viene el tema de la participación, que es no solamente el actor
que hace la cámara oculta, sino que también el productor que tomó la decisión de hacer la cámara oculta y probablemente el abogado que toma la decisión o que autoriza. Entonces yo digo, mira, estaba en una zona gris, bastante gris, pero tomamos la decisión de cuál es el contraste de los valores. El productor toma la misma decisión y finalmente el periodista o el actor en este caso realiza el acto. Claro que son infracciones. Ahora, ¿cuáles son los grises? Yo, por ejemplo, tengo una cámara oculta donde yo integro la conversación. Entonces, la pregunta es privada o no es privada la conversación para quien realizó la cámara oculta y que participó de la conversación. La ley no es clara. En el caso del juez Calvo, condenan a Sebastián por haber participado en esta conversación, aún siendo parte de la comunicación. Pero la ley no lo dice de manera expresa que esa conversación es privada para él. Ahí están los grises. Esos son los grises. Defendibles. Absolutamente defendibles. Uno podría jugársela. Yo en el caso de Sebastián no, porque hay otro tema que es el interés público. ¿Qué interés existe en que se sepan los gustos sexuales de una persona? ¿Es un tema de interés público? La verdad es que si el tipo es homosexual o es heterosexual o lo que sea en materia sexual y hace bien su trabajo, no tiene ninguna importancia cuáles son sus preferencias sexuales. A menos que hubiera afectado ese interés sexual de ese juez a menores. Exactamente, claro, pero en este caso el juez Calvo no lo hubo. A menos que habría sido distinta la situación si hubiera afectado a menores. Claro, porque hay un delito dentro, pero aquí no hay delito. ¿No tuvo que ver en ese caso que este fuera un juez de la República? Pero si tú me dices, afectó en cierta determinada decisión y la hizo resolver de manera injusta, probablemente, pero no hubo eso. O sea, ¿No ha cambiado de alguna manera el panorama en casos que han sido importantes las personas? La doctora Cordero, el juez Calvo, ¿no se ha puesto más dura la ley? Sí. ¿Cuánto se ha afectado a gente intocable, por ejemplo? De alguna manera sí, pero yo no hablaría de que el juez Calvo era intocable, era una persona que tenía una investidura pública, sin duda, pero estaba en el ámbito de la privacidad todo lo que él desarrollaba. ¿Y en el caso de la Cordero? Y en el ámbito de la Cordero, lo que hay ahí es que se graba a una doctora en un recinto privado o que no era de libre acceso al público, cometiendo un acto aparentemente irregular. ¿Un delito? ¿Vendía licencias No, médicas sí, falsas? pero no es delito, es una falta. Entonces, existen dentro de la escala de los delitos existen las faltas, los crímenes y los simples delitos. Entonces, aquí estamos hablando de una falta, es como de pasarse una luz roja. No es que hayan violado a alguien, no es que hayan robado a alguien, sino que era simplemente una falta administrativa que tiene una sanción administrativa, pero no una sanción penal. ¿Pero no ha afectado al bien público nacional en ese caso? Sí, pero no hay delito, no hay delito. Entonces, claro, afecta al bien público también que yo ande, no sé, manejando sin carnet de identidad, sin carnet de conducir, probablemente sí, pero la relevancia de la falta no es la misma. ¿Era mayor el delito del periodista? Claro, era mayor el delito del periodista podría ser constituido podría llegar a la reclusión menor en su grado mínimo a medio, me parece. Entonces, el otro es una falta mucho más bajo. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos hoy día en la mañana, y estoy segura que para todos los estudiantes de la Escuela de Periodismo esto va a ser muy ilustrativo y muy importante. De nada, gracias por recibirme. Buenos días.